La decisión del rey Carlos de romper finalmente su silencio de años marcó un momento crucial en la historia real, un momento de cruda verdad que pocos podrían haber anticipado. Durante años, había vivido bajo el pesado peso de la tradición real, enmascarado por la diplomacia artificial y las narrativas controladas por las que la monarquía es famosa. Pero cuando habló, no fue una simple confesión o una declaración cuidadosamente redactada. Fue una erupción poderosa, un grito que resonó con todo el resentimiento y la frustración acumulados durante décadas. Cada palabra que pronunció llevaba consigo una intensa furia, particularmente hacia una mujer. No fue solo un arrebato público, fue una liberación de años de ira reprimida, una tormenta que pareció sacudir los cimientos mismos de la familia real. Por primera vez, la imagen prístina de la monarquía, pulida y perfeccionada para el consumo público, mostró signos de la podredumbre que se pudría debajo. Los secretos cuidadosamente guardados de la vida real quedaron ahora al descubierto para que todos los vieran. Pero la pregunta que persistía no era solo sobre la furia en sí, ¿quién era el verdadero objetivo de este estallido? Y lo que es más intrigante, ¿por qué ahora? Charles, el hombre preparado para mantener una cara pública serena incluso en medio de las tormentas más grandes, finalmente estaba exponiendo las verdades que habían estado ocultas durante tanto tiempo. Esta no fue solo una revelación personal, fue una inmersión profunda en un mundo de escándalos ahogados, sonrisas forzadas y un reino construido sobre una base inestable de tradición, prestigio y engaño. Y todo comenzó en un lugar que la mayoría preferiría olvidar, el momento en que Carlos y Diana se cruzaron por primera vez. Si bien los tabloides romantizaron su encuentro inicial como un encuentro glamoroso en una lujosa fiesta organizada por la hermana de Diana, Sara, la realidad estaba lejos de la narrativa de cuento de hadas que los medios tejerían más tarde. Diana tenía solo 16 años y era una adolescente tímida e insegura que intentaba encontrar su lugar en un mundo que parecía mucho más grande e intimidante que ella. Carlos, por otro lado, era un hombre adulto, cercano a los 30 años, un príncipe que durante mucho tiempo había sido retratado por la prensa como la figura decorativa de una historia de amor real. Pero a pesar del giro de cuento de hadas de los medios, el corazón de Carlos no fue capturado por la joven Diana. Todavía estaba enamorado de Sara, su hermana mayor y más segura de sí misma. Los dos compartieron un romance breve pero muy público, completo con vacaciones en la nieve y sonrisas cuidadosamente escenificadas en las portadas de las revistas. La prensa no se cansaba del futuro rey y de su carismático y poco convencional compañero. Sin embargo, como siempre ocurre con la familia real, la verdad está detrás de escena. Durante uno de los muchos eventos públicos, el destino pareció intervenir y Carlos se encontró a solas con Diana. La conversación que siguió fue ligera, casi como un sueño, un tranquilo intercambio de palabras que, aunque aparentemente inocentes, plantaron una semilla de duda en la mente de Charles. Diana, tan joven e impresionable, quedó hipnotizada por la presencia del hombre mayor, cuyos ojos cansados del mundo ofrecían un vistazo a una vida mucho más allá de la suya. Mientras tanto, Charles, aunque inicialmente distraído por Sara, comenzó a sentir una creciente curiosidad hacia Diana, una fascinación que pronto se convertiría en algo mucho más complicado. Luego vino el giro inesperado. Sara, con una brusquedad que nadie vio venir, puso fin a su breve romance con Charles y dejó claro a la prensa que no tenía intención de casarse con él. Su salida de escena fue rápida y brutal, dejando a Charles en un estado de confusión emocional. Pero en ausencia de Sara, su mirada se volvió hacia otra parte, hacia Diana, la chica tranquila que una vez apenas había registrado en su mente. Ahora ella le parecía un enigma, un rompecabezas que debía resolverse. Lo que siguió pareció el comienzo de un cuento de hadas clásico. El heredero al trono y la misteriosa joven, ahora mujer, parecían destinados el uno al otro. Su noviazgo fue materia de leyenda, y su eventual boda se transmitió a millones de personas, convirtiéndose en un evento para todas las edades. Pero detrás de escena, la realidad era mucho menos glamorosa. Diana, con su inocencia y sus esperanzas de una vida de amor y felicidad, fue casada en una ceremonia emocionalmente distante. El mundo observó con asombro cómo Diana flotaba por el pasillo con su magnífico vestido, mientras Carlos desempeñaba sus deberes reales con la fría precisión de un hombre cumpliendo su papel. Pero las grietas comenzaron a aparecer en el cuento de hadas casi de inmediato. Durante su entrevista de compromiso, cuando se les preguntó si estaban enamorados, Diana, con los ojos muy abiertos y llena de la ingenuidad de la juventud, respondió con toda la esperanza de una joven enamorada. Charles, sin embargo, respondió con escalofriante indiferencia,
lo que sea que signifique estar enamorado. El público, hipnotizado por el espectáculo, no comprendió el significado de aquel momento. No vieron la tormenta que se avecinaba bajo la superficie. Y apenas unos días antes de la boda, Diana descubrió algo que habría hecho huir aterrorizada a cualquier otra mujer, un regalo, no para ella, sino para Camilla, la mujer que nunca había abandonado realmente el corazón de Charles. Esta fue la primera herida real, pero Diana se vio obligada a tragar. Presionada por la familia real y las expectativas del mundo entero, mantuvo la compostura y dijo sí en el altar. Pero fue solo el comienzo de su pesadilla. Diana, arrojada a un mundo de escrutinio y expectativas, rápidamente se encontró aislada y sola. A pesar de sus mejores esfuerzos por encajar en el molde de la princesa perfecta, Carlos se encerró aún más en sí mismo y Camilla, la tercera parte no invitada, siguió siendo una presencia constante en su matrimonio, aunque invisible para el público, ocupaba un lugar preponderante en las sombras de la vida de Diana. A medida que los rumores comenzaron a circular, los susurros se convirtieron en verdades innegables. La prensa, siempre ávida de escándalos, se deleitó con los detalles filtrados de una llamada telefónica privada entre Charles y Camilla. La intimidad de sus palabras, la naturaleza de su relación, se hicieron de conocimiento público y quedó claro para todos que el cuento de hadas había muerto. Si has permanecido conmigo tanto tiempo es porque sabes que hay más en esta historia de lo que cuentan los medios. Sabes que este viaje no ha terminado y estás ansioso por descubrir qué sucederá a continuación. Diana no reaccionó con el típico escándalo o indignación, en cambio, mostró un coraje notable. Recurrió a la radio y declaró públicamente que efectivamente había una tercera persona en su matrimonio. Sus palabras resonaron profundamente en el público, rompiendo la ilusión de la monarquía y posicionando a Diana como una víctima, no solo de su marido infiel, sino de una institución profundamente defectuosa. Si bien Charles intentó mitigar el daño admitiendo su aventura con Camilla, el daño ya estaba hecho. Diana, con su cruda honestidad y vulnerabilidad, se convirtió en un símbolo del sufrimiento emocional dentro de la monarquía, y sus luchas dejaron al descubierto el vacío emocional de la familia real. Lo que alguna vez pareció una unión perfecta ahora se había convertido en un campo de batalla emocional. La fachada del amor se desmoronó, revelando un imperio construido sobre el secretismo y el engaño. A pesar de sus mejores esfuerzos por aferrarse a la idea de una familia feliz, la creencia de Diana de que sus hijos podrían curar la brecha entre ella y Charles resultó ser nada más que una esperanza fugaz. En verdad, el corazón de Charles nunca había sido el de ella. Camilla, la mujer que siempre había estado allí, nunca se fue del todo. El amor que compartían ya no era un recuerdo lejano, era una presencia viva y respirante que proyectaba una larga sombra sobre cada movimiento de Diana. El matrimonio que estaba destinado a ser el más adorado del mundo se convirtió en el escenario de un drama emocional que se desarrollaría frente a todo el mundo. Las tiaras, el oro, el prestigio, todo enmascaraba el dolor que había debajo. Diana, la princesa que una vez cautivó al mundo con su encanto, se convirtió en prisionera de las apariencias, obligada a sonreír a través del dolor mientras las cámaras parpadeaban y el mundo observaba. Detrás de escena, libró una batalla invisible, atrapada en un laberinto de expectativas, donde cada paso adelante parecía llevarla a un aislamiento más profundo. A pesar de la grandeza de la vida real, no había lugar para la curación, solo para esconderse. La inseguridad la consumió, envolviéndola como un sudario asfixiante. Camilla estaba lejos de ser solo un fantasma del pasado, era una presencia viva y constante en la vida de Charles, una sombra inseparable que permanecía no solo sobre él, sino también sobre Diana. Esta sombra siempre estuvo ahí, nunca lejos de Diana, siempre rodeando cada uno de sus movimientos. Camilla puso todo lo que tenía para ganarse el corazón de Charles, tratando desesperadamente de acortar la distancia que parecía crecer entre ellos. Ella le suplicó, lloró por él y lo enfrentó, intentando con todas sus fuerzas comprender por qué la mantenía a distancia. Pero cada uno de sus intentos se sentía como si estuviera esparciendo pétalos al viento, esfuerzos que desaparecieron tan rápido como aparecieron, desapercibidos y sin impacto. El dolor de Diana era palpable para quienes la rodeaban. La mirada vacía en sus ojos, la tristeza que la consumía pero permanecía oculta en el silencio y la frialdad que se apoderaba de ella cada vez que aparecía en público, cada gesto más doloroso que el anterior. Los medios de comunicación, como depredadores al acecho, se abalanzaron sobre sus vulnerabilidades. Los tabloides,
como buitres, se acercaban cada vez más, y con cada nuevo titular, clavaban el cuchillo más profundamente, y su crueldad no conocía límites. Finalmente, en un momento de cruda honestidad, ya sea nacida de la desesperación o de la estrategia, o quizás de ambas cosas, Charles admitió la verdad: sí, le fui infiel. Sí, con Camilla. Lo que alguna vez estuvo oculto detrás de las majestuosas cortinas de la familia real ahora resonó para que todo el mundo lo escuchara. El dolor de Diana, antes confinado a rincones privados, era ahora un espectáculo global. Se convirtió en prisionera de un drama que había sido escrito para ella por fuerzas fuera de su control, y sin embargo, desempeñó su papel con una valentía que pocos podrían comprender. Su fuerza no residía en su perfección sino en su humanidad. Y en medio de todo esto, se convirtió en un símbolo, no solo para el mundo, sino para todas las personas que alguna vez se sintieron atrapadas por sus circunstancias. Si has leído hasta aquí, haz una pausa y reflexiona: ¿cuántas historias se atreven a revelar las verdades crudas de esta narrativa sin filtros? Es en estos momentos que su historia llega al corazón. Solo aquellos que tengan las notificaciones activadas serán los primeros en recibir los próximos capítulos de esta historia en desarrollo. Pero la historia no terminó con la revelación pública de la traición. El sufrimiento emocional de Diana continuó cayendo en un abismo más profundo, y ella misma compartió con valentía sus luchas internas contra la bulimia, una enfermedad nacida del rechazo, el estrés y las presiones implacables de vivir bajo el escrutinio público. Sin embargo, en lugar de retirarse a las sombras del silencio, se enfrentó al mundo de frente. Rompió el molde de la princesa inalcanzable y, al hacerlo, se transformó en algo mucho más poderoso de lo que un título real podría ofrecer. Se convirtió en un ícono, alguien con quien el mundo podría identificarse. Con un coraje poco común, Diana demostró que la debilidad y la fuerza podían coexistir, y que incluso las figuras más majestuosas podían sangrar internamente. En 1992 se produjo la separación y en 1996 el divorcio. Pero Diana no desapareció en la oscuridad. En cambio, ella resurgió, más vibrante, más activa y más humana que nunca. Ella canalizó su dolor hacia un propósito mayor. Transformó su sufrimiento en una plataforma para el cambio, dedicándose a causas que muchos líderes rehuían. Se lanzó a la concientización sobre el VIH/SIDA, la defensa de la salud mental, la remoción de minas terrestres y el bienestar infantil, luchando no con discursos distantes, sino con su propia presencia, su toque y su innegable autenticidad. Así se convirtió en la princesa del pueblo. Ella renació. Y cuando el mundo la perdió en 1997, no fue solo la pérdida de una figura real, fue un trauma colectivo. Diana no era simplemente una princesa, ella era parte de nosotros. Su ausencia aún resuena en el aire como un grito silencioso. Sus hijos, William y Harry, continúan con su legado, su compasión y su inquebrantable empatía. Incluso con el paso del tiempo, la influencia de Diana sigue siendo tan poderosa como siempre. Porque algunas almas son demasiado expansivas para ser confinadas por el peso de una corona. Es precisamente dentro de ese vasto y vacío espacio donde Charles finalmente encontró su momento, un momento controvertido, sin duda, pero en el que el amor, que había ardido durante mucho tiempo, finalmente emergería. Porque Camilla siempre había estado ahí. Camilla Parker Bowles, un nombre que había circulado en círculos aristocráticos durante años como poco más que un rumor susurrado, para luego explotar en el escenario público, no apareció simplemente en la vida de Charles como muchos podrían pensar. Su conexión, aunque escandalosa a los ojos del público, era bien conocida entre la aristocracia. Pero lo que pocas personas se dan cuenta es que mucho antes de que Charles entrara en escena, Camilla estaba involucrada en una relación igualmente intensa y complicada. Su nombre era Andrew Parker Bowles, un estimado militar con raíces aristocráticas, encanto y una presencia que lo convertía en la envidia de cualquier reunión de la alta sociedad. Sus caminos se cruzaron a finales de la década de 1960, presentados por el hermano de Camilla, Simon. Era una época en la que los matrimonios eran a menudo más estratégicos que emocionales, y la relación de Camilla con Andrew no fue la excepción. Entraban y salían de la vida del otro, peleaban y reconciliaban repetidamente. Sin embargo, en 1973, las presiones de sus familias y la sociedad llevaron a un compromiso que, aunque apresurado, se anunció antes de que realmente se hubiera decidido. Algunos dicen que fue una medida orquestada por sus familias para preservar la reputación y evitar cualquier escándalo.
El compromiso condujo al matrimonio el 4 de julio de 1973, cuando Camilla tenía 25 años y Andrew 33. La unión produjo 2 hijos, Tom y Laura. Tom tendría una conexión significativa con la realeza y eventualmente se convertiría en el sirviente personal de Charles. A pesar de la educación católica impuesta por su familia, Camilla se mantuvo firme en su fe anglicana y decidió no conformarse por conveniencia. Este silencioso acto de desafío reveló el espíritu independiente que más tarde desafiaría la estructura misma de la monarquía. Sin embargo, en la década de 1990, su matrimonio comenzó a desmoronarse. Después de más de 2 décadas de tensión, traición y problemas sin resolver, su relación finalmente terminó en divorcio, iniciado en diciembre de 1994 y concluido en marzo de 1995. Andrew se volvió a casar, marcando el capítulo final de su historia con Camilla, al menos legalmente. Aquí es donde la historia toma un giro cinematográfico. La unión entre Carlos y Camilla no comenzó en un glamuroso partido de polo ni en una función real, como muchos podrían imaginar. En cambio, se encendió silenciosamente a puerta cerrada, en la casa de una amiga en común, Lucía Santa Cruz. Fue Lucía quien, sin saberlo, abrió la puerta a una de las historias de amor más controvertidas de la historia de la monarquía moderna. Su primer encuentro no estuvo lleno de chispas escandalosas, sino más bien de un entendimiento profundo y tácito. Tanto Carlos como Camilla procedían del mismo mundo, uno sujeto por reglas tácitas, valores heredados y tradiciones reales. Y en ese breve momento, encontraron algo poco común, una verdadera conexión que trascendía títulos, deberes y expectativas sociales. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes que esta historia no se trata solo de personajes famosos, sino de emociones humanas enterradas bajo el peso de la tradición y las expectativas. Así que regístrate ahora, porque el viaje está lejos de terminar y aquí revelamos lo que otros no revelarán. El tiempo, ya sea amable o cruel, jugó un papel fundamental en la configuración del vínculo entre Carlos y Camilla. Su relación soportó muchos dolores de cabeza y obstáculos, especialmente cuando Charles partió para cumplir con sus obligaciones navales en 1973. Sin embargo, la conexión entre ellos nunca se extinguió por completo. A pesar de que la vida de Camilla avanzaba, matrimonio, hijos y todo, el hilo invisible entre ellos permaneció, siempre presente, siempre persistente. En poco tiempo, se habían convertido en figuras muy conocidas entre los salones de la aristocracia, sus mundos entrelazados por gustos compartidos y una pasión mutua por los deportes y el tipo de espacios refinados y privados donde las relaciones se desarrollan lentamente, lejos del ajetreo y el bullicio de las multitudes. Charles era un invitado frecuente en la casa familiar de Camila en Plumpton, y ella lo recibía con los brazos abiertos. A su vez, conoció el círculo más cercano de Charles, una sutil pero poderosa integración de sus vidas y esferas sociales. Pero el destino, o quizás la realidad de las obligaciones reales, parecían decididos a separarlos. Con Charles embarcándose en viajes navales como oficial de la Royal Navy, la distancia creó un escalofrío en su alguna vez floreciente romance. Cuando regresó, la puerta ya se había cerrado, Camila se había casado con otra persona. Los dos ya no eran amantes, pero ¿podrían realmente dejar de serlo algún día? Algunos dicen que su amor se reavivó en 1980, mientras que otros sugieren en voz baja que en realidad nunca terminó. Lo que es innegable, sin embargo, es que Camila nunca desapareció realmente de la vida de Charles, especialmente cuando su matrimonio con Diana comenzó a desintegrarse. Diana, en su búsqueda de consuelo, recurrió a otras relaciones, intentando llenar un vacío profundo y sin nombre dentro de ella. Charles, por el contrario, encontró apoyo y refugio inquebrantable en Camila, su constante, el único amor que soportó todas las pruebas. Y entonces, tal como todos temían pero ya anticipaban, sucedió lo inevitable. Carlos y Diana se divorciaron en 1996, rompiendo lo que alguna vez fue el cuento de hadas más comentado del mundo. No mucho después, llegó el golpe más devastador, la trágica y repentina muerte de Diana en 1997. Una nación se lamentó y la opinión pública cambió en un instante, congelando el tiempo y arrojando a Camila en las sombras durante años. Para muchos, se convirtió en un símbolo involuntario del dolor y la angustia que siente toda una nación. Sin embargo, el tiempo, como siempre, obra su silenciosa magia. Poco a poco, con pasos reflexivos y deliberados, Camila comenzó a encontrar su camino de regreso a la vida pública de Charles. Y entonces llegó el momento que antes parecía absolutamente inimaginable.
El 10 de febrero de 2005, Clarence House hizo el anuncio que cambiaría todo: Charles y Camilla estaban comprometidos. Pero esto fue más que un simple anuncio, fue un acto silencioso de desafío, una declaración rotunda de su vínculo duradero. Sí, estamos juntos y siempre lo hemos estado. La ceremonia civil, marcada por la sencillez y cargada de significado, tuvo lugar el 9 de abril de 2005, en el Guildhall de Windsor. Los padres de Camilla estuvieron ausentes, el momento demasiado sensible para su presencia, pero su hijo, Tom, y el príncipe William, hijo de Diana, estuvieron presentes como testigos. Un gesto silencioso pero poderoso, que decía mucho sin una palabra. Camilla, la mujer alguna vez relegada al papel de la otra, fue reconocida oficialmente como Su Alteza Real, la Duquesa de Cornualles. Aunque tenía todo el derecho al título de princesa de Gales, decidió renunciar a él por respeto a la memoria de Diana, reconociendo los profundos vínculos emocionales que el público todavía tenía con la difunta princesa. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento, esta historia está lejos de terminar. El próximo capítulo seguramente te tomará por sorpresa. Asegúrate de activar la campana, porque apenas estamos comenzando a descubrir las fuerzas que dieron forma al hombre que ahora ocupa el trono. Luego, el 8 de septiembre de 2022, todo cambió. La muerte de la reina Isabel II marcó un punto de inflexión en la historia, ya que Carlos ascendió al trono como rey Carlos III. A su lado, Camilla, ahora oficialmente titulada reina consorte, ocupaba un cargo que era mucho más que ceremonial. Fue el testimonio final de una relación que había perdurado a través del escándalo, el rechazo público e incluso el duelo de una nación. Camilla finalmente había reclamado el lugar que le correspondía, no solo en la monarquía sino en la historia misma. Lo que alguna vez fue un símbolo de división se transformó lentamente en una realidad aceptada. Lo que había sido rechazado con vehemencia se estaba convirtiendo ahora en parte integral de la familia real moderna. Pero para comprender verdaderamente por qué Carlos se mantuvo firme en su elección, a pesar de las fuerzas abrumadoras en su contra, debemos mirar hacia atrás, hasta el principio. Debemos profundizar en sus primeros años, las presiones que lo moldearon, los traumas silenciosos que influyeron en sus decisiones y los eventos que ya se estaban desarrollando mucho antes de que Diana o Camilla entraran en escena. Esta es la historia que descubriremos en el próximo episodio.